Así es, amigos, José Antonio Kaz estuvo en El Salvador reuniéndose ahí con Nayib Bukele. Hola, hello, muy buenas amigos. El día de hoy vamos a estar comentando toda esta situación, todas estas cosas que hablaron Bukele y José Antonio Kaz, pero también vamos a hablar sobre el nivel de periodismo que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque sí, viajaron dos periodistas, bueno, no sé si fueron más, pero bueno, viajaron algunas periodistas de Chile para allá a El Salvador y tuvieron la posibilidad de preguntarle a Bukele, preguntarle a Kaz algunas cositas y dieron pena. O sea, de verdad, el nivel de periodismo que hay es bastante absurdo, es bastante lamentable, pero bueno, vamos a ver esto. Señor presidente electo de la República Ok, de Chile, José Antonio Kaz comenzamos. y la comitiva que lo acompaña, su futuro gabinete, Gabinete que ya están criticando a los amigos de zurdos la en Chile, prensa. están vueltas locas. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, a través de los medios de comunicación o que nos van a ver después. Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos que Sería sentimos un que gusto Chile también ha tenerlo a tomado el Bukele aquí rumbo en Chile, correcto ¿no? al ¿Verdad? elegirlo. Quiero empezar diciendo algo que, A ver, aunque es evidente, muchas veces se deja de lado. ok. Y es que lo que nosotros podemos ofrecer es poco Ah, comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. bueno, Chile es un país que nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros wow, quisiéramos ser como Chile en muchas wow. cosas. Y es un país que nos lleva muchos años en temas de desarrollo, en A temas de ver, educación, y en claro, nosotros queremos ser como ustedes temas de en tema salud. de Bueno, seguridad. incluso hablábamos en cosas tan pequeñas como botar basura en la calle y ese tipo de cosas, temas de civismo. Tenemos muchísimo que aprender de Chile y de los Bueno, aquí chilenos. igualmente se bota Nosotros no basura en las calles, ¿eh? pretendemos venir a decir cómo deben Depende de hacerse las qué cosas cuando lugar. somos un país mucho más pequeño y que tenemos muchos años detrás de Chile. Sin embargo, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. Del Claro, mundo. No es el problema grave de seguridad que tiene Chile ahorita, no. Era, no sé exactamente cuántas veces, pero más de 10 veces peor. Era el país más wow. peligroso del mundo. Y hicimos, yo digo que todo viene de la gracia de Dios, pero para los que no crean en Dios, podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y funcionó. Y pasamos de ser, y esto es creo que indebatible, pasamos de ser del país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente. Espectacular. Y primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Sí, son Sabemos que países hay distintos. diferencias de institucionalidad, diferencias de leyes, una constitución diferente. Pero salvadas todas las diferencias, creo que nosotros podemos, lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica y en la forma y tamaño que ustedes consideren que aplica. Sin embargo, hay otra cosa que quisiera decir y es que cuando el problema empieza, generalmente hay muchas voces que dicen, no se preocupen, todo está bien, no va a pasar nada, o no está pasando nada, perdón. Chile no se cae a pedazos. Y empiezan a minimizar el problema. Nos pasó a nosotros. Cuando el problema de las pandillas se inició en los Ok. 90, yo recuerdo que yo era un niño, pues un jovencito, pero yo recuerdo que la gente decía, no, solo son jóvenes que pues hacen su desorden. No eran todavía Y el pandillas problema fue asesinas. creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, Eran, ¿no? digamos, grupos de las comunidades que se formaban, venían, era una cultura importada de los Estados Unidos, pero, pero no era un problema de homicidios todavía. Cuando empezaron a matar, la gente empezó a decir, cuando te piden dinero hay que darles porque si no te matan, pero si les das no te matan. Y poco a Claro, poco, después, cuando empezó a convertirse en un problema grande de homicidios, decían, no, solo es entre ellos. Es pleitos entre siempre pandillas. se justificaba, La ¿no? población que no es pandillera y que no se mete con ellos, no tiene problemas. Y así fue, creciendo el cáncer, creciendo, hasta que Wow. nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Y ahí se fueron discriminados, morían salvadoreños de todo tipo. Yo me imagino que hace 25 años, cuando inició este problema, o 27, 28 años, cuando inició este problema, se pudo haber resuelto con una medicina mucho más suave que con la que tuvimos que hacerlo nosotros 2 décadas y media después. Exacto. Ahí el problema no era tan grande. Pero en ese tiempo no lo hicieron. Había mucho debate, que si qué es lo que se debía de hacer, había mucha corrupción, había mucha infiltración de los grupos criminales también en el gobierno, había mucha tolerancia a los criminales, que se convertía en intolerancia a la población honrada, había la dictadura de los criminales, y se llegó a instalar un gobierno del crimen en este país, y
eso está ampliamente documentado, gobernaba el crimen. Habían territorios, en su mayoría, la mayoría de territorios, el 80% del país estaba controlado por los criminales. No se podía comerciar sin permiso de ellos, no se podía mover de un lado a otro sin permiso de ellos. Todos los negocios tenían que pagar un impuesto, que era una extorsión, llamada renta. Ellos decidían, ellos tenían tribunales, ellos decidían quién era culpable Esto o no lo de comentó algo. en el video Ellos que decidían vimos, de quién tenía hecho, que morir o de quién podía ser los de perdonado. Digref entrevistó Ellos a Bukele. aplicaban reglas, toques de queda, horas de entrada, horas de salida. En esta comunidad pueden entrar hasta las 7 o a las 8. En esta comunidad no se puede salir a tal hora. ¿Qué tipo de negocio podía estar ahí? Incluso cuando habían, incluso con vendedores en la calle, que ni siquiera eran locales formales, ellos llegaban, los tenían censados, les cobraban impuestos, les decían, se me van ustedes 10 de acá para allá y aquí vienen otros 10. Ellos organizaban las calles. No solo eran criminales, sino que eran el gobierno y habían establecido la dictadura del crimen. Wow. Por supuesto, cuando el país vivió décadas en una dictadura del crimen, cada vez más sangrienta, la más sangrienta del mundo, nadie mencionó nada. Ahora que liberamos, nadie hablaba de El Salvador, de hecho, en el resto del mundo. Pero la realidad es que habían 6 millones de salvadoreños presos, a día más de hoy la otros historia es distinta. 3 millones que tuvieron que huir del país, unos por la guerra civil y otros por la guerra de las pandillas. Y ahora tenemos 6 millones de salvadoreños libres y 3 millones de salvadoreños que en su mayoría, y esto lo dicen encuestas hechas en Estados Unidos por organismos grandes, en su mayoría quieren regresar. Wow. Entonces... Y normal. Yo si pasamos fuese salvadoreño también, 6 millones de viendo presos cómo está el país, y 3 millones de también exiliados, quisiese, no me a iría tener nunca 6 de ahí. millones de personas libres, donde se les cumplen sus derechos humanos, y 3 millones de exiliados que ya pueden regresar a casa. Lo digo esto no solo para contarles lo de El Salvador, sino como una advertencia de lo que puede pasar en un país que deja que sus fenómenos criminales sigan creciendo y creciendo y creciendo, bajo el auspicio de supuestos derechos humanos, que no son derechos humanos realmente, porque si no se preocuparían por la gente en general. Poco a poco va tocando el tema. Después la entrevistadora, la periodista de Chilevisión, le preguntará otra vez. Perdona lobo, sacrifica las ovejas. Es una decisión que se debe tomar. Si se perdona lobo o no se perdona lobo, pero las consecuencias no se pueden obviar. Si uno perdona lobo, está sacrificando a las ovejas. Wow, qué frase. Qué silencio más incómodo. Cuente con nosotros como sus amigos. Mira. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Y me parece acertado. Usted ha visitado varios países, se ha reunido con muchos líderes, está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Y ya veremos cómo queda y cómo lo hace José Antonio. Ok, tremenda introducción. En estos momentos escucharemos las palabras del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Muy buenas tardes. Buenas. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación, agradecer también, como lo hizo el presidente Bukele, a las personas que nos siguen online, porque ellos son portavoces de buenas noticias. Y esas buenas noticias es recuperar la calidad de vida. Yo le agradezco mucho, presidente, a usted, a su equipo de gobierno, que nos hayan abierto las puertas de su nación. Pudimos conocer hace poco más de un año algunas de las políticas públicas que ustedes llevaban adelante, que fueron ejemplo, han sido ejemplo para otras naciones. Y hoy día hemos reiterado, hemos revisado una vez más el resultado que se ha obtenido en el tiempo. Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día. Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes, las personas que no tienen la posibilidad de defenderse. Porque aquellos que tienen recursos siempre van a tener la alternativa de irse del país, de tener más medidas de protección, pero son las personas más humildes, las personas que viven en los sectores más alejados muchas veces del centro urbano, los que comienzan a sufrir con el terrorismo, con la delincuencia, con el crimen organizado. Y Chile, que va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad, incluso en temas de crecimiento económico, ha ido perdiendo la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, se desmotiva y todo empieza a salir mal. Y ahí lo importante es encontrar un norte, un faro, que ilumine en cierto aspecto a las personas. Nosotros hemos sufrido, y se lo comentaba, grandes incendios en nuestra nación que parecían que no tenían solución. Pero una familia decidió destinar recursos y contratar un supertanker, un avión con mucha agua, capacidad de carga de agua, y lo dispuso para apagar incendios que parecía que no tenían solución. El avión no apagó tantos incendios, pero devolvió la esperanza de que era posible salir de esa crisis. Y ustedes como nación más pequeña, como decía usted, hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países
Y el sistema penitenciario que uno ve que a muchos medios de comunicación comunican de El Salvador es solamente el SECOT. Exacto. Pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito. Porque las personas que están cumpliendo condena en el SECOT, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí, al menos asesinó a 10 personas. Ese es el tema y eso es lo que yo no entiendo, cómo los zurdos no lo entienden. Claro, en el SECOT, de hecho el nombre del SECOT es bueno, no sé exactamente qué palabra, pero la T es de terrorista, se supone, así que no son como personas que, por ejemplo, sí, cometieron un crimen, un delito mínimo, no. Los que cometen delitos graves son los que están en el SECOT y los que cometen delitos mínimos, básicamente, están en las cárceles más chicas, las cárceles normales, pero lo que se hace ahí es increíble. ¿Por qué? Porque, ok, en el SECOT tenemos a todos los hueones enfermos que probablemente nunca más en su vida van a salir. Reciben lo que se merecen, consecuencias de sus decisiones, pero las cárceles normales, claro, ahí los hacen trabajar. Mientras trabajan, van reduciendo su condena. Así que es como una reforma, básicamente, ¿no? Que puede recibir ahí esa persona que cometió ese delito. Es increíble y eso no se comenta, es Por lo tanto, cierto. si hay 20.000 personas o 18.000 personas en el SECOT, multiplíquelo por 10. Y eso es más pérdidas de vida humana a veces que en una guerra civil. Así Y es. quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad. En temas de seguridad, nuestra ministra tiene un tremendo desafío en el Ministerio de la Seguridad. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores tiene un tremendo desafío también de reinsertar a Chile en lo positivo en el mundo. Por eso le agradezco la compañía en este viaje maratónico, donde pudimos tener reuniones con el presidente de Bolivia, con el cual hemos llegado al mismo acuerdo de superar la pobreza, de superar la inseguridad de nuestras naciones, con el presidente de Brasil, con el cual hemos tenido diferencias políticas, pero que vemos que superadas esas diferencias políticas vamos a trabajar en conjunto por nuestras patrias, por nuestra patria. Así es con el como presidente de debe Panamá, ser, con el presidente de perfecto. la República Dominicana, con cada uno de ellos, y ahora cerramos este viaje con la visita que hemos podido hacer acá, donde aprendemos mucho. Tenemos el orgullo de decir que su ministro de Defensa conoció la escuela matriz de la Armada en Chile. Le queremos tener una invitación también a que vuelva a esa escuela matriz. Sentimos mucho la pérdida de su jefe de policía, que también conoció nuestra patria. Queremos generar vínculos de colaboración en lo que nosotros podamos aportarle, en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas, pero también queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente, como decía usted, haciendo lo mismo, sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en la medida de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de haber visitado una vez más su nación, de extenderle la invitación a nuestra patria en el momento que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno, generar vínculos de colaboración, porque somos naciones hermanas, y decirle que son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y que tenemos ahora nosotros mucho que aprender de ustedes. Gracias. Tremendo inicio, tremendo discurso. Ahora abrimos la oportunidad de la prensa para preguntas. Uy, se viene el Canal momento. 13 de Chile. Canal 13 de Chile. Presidente Bukele, ¿cómo está? Muy buenas tardes, presidente electo. Estamos transmitiendo en este minuto a través de nuestro canal de noticias T3 en vivo. Y le queríamos preguntar, presidente Bukele, primero si usted estaría dispuesto a recibir a presos del Tren de Aragua en su cárcel, presos que actualmente están en Chile, si eso fue parte de las conversaciones que tuvieron con el presidente electo. Y me tomo de las palabras también del mandatario electo cuando le dice que lo esperan en nuestro país. ¿Usted va a asistir el 11 de marzo al cambio de mando? Tantas preguntas. Bueno, no hablamos de eso y no quisiera comentar sobre hipotéticos. No lo hablamos en nuestra conversación. Con el tema de la toma de mando nos encantaría, claro que sí, pero el presidente me decía que habían otras opciones de visita, que incluso con un tema sentimental ahí muy importante, que creo que pudiera ser más interesante. Igual sería en los próximos meses. Ok, no Entonces, definitivamente sí queremos visitarlos. Tal vez no sé si para la toma de mando sea el mejor día o sea mejor en la próxima fecha, pero sí, primero Dios vamos a ir a Chile. Ok. Para complementar y volver y reiterar, cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile. Y una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, de acuerdo al nivel de gravedad del delito, va a ser extraditado al país de origen.
nosotros queremos darle la certeza a nuestra nación de que los delincuentes van a pagar por los crímenes que han cometido. Le hemos señalado a aquellos que están prófugos de la justicia que se entreguen antes de que lleguemos al gobierno para no tener que gastar recursos ni ir a buscarlos y ocupar esos recursos para cumplir las metas sociales que tenemos que cumplir. Si no, todo el rigor de la ley va a aplicarse y vamos a plantear una modificación también legislativa y el cumplimiento penitenciario para que esas personas que no cumplen con las normas establecidas no tengan ningún tipo de beneficio penitenciario. Continúa Chilevisión. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. ¿No estamos desconociendo lo que usted ha destacado? En Chile cuestionan esto los que son zurdos. Todos queremos a un Bukele como presidente. Claro, los zurdos, ¿cuántos son? Pues no es todo Chile. O sea, y yo creo que la mayoría de Chile a Bukele está de acuerdo con lo que está haciendo Bukele, básicamente. Así que no me vengan con weas fuera. El llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos. Y son derechos que son innatos del humano, por eso se llaman derechos humanos. Otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales. Y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, cuando una persona va los tienen y los vulnera asesinos, los derechos de otra los tienen persona, las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. sí, pero cuando llegan a cometer un delito así de grave, o sea, ya esos derechos, creo yo, en mi opinión, empiezan a quedar de lado. Porque después de hacer eso, o sea, nadie se preocupa de los derechos humanos que ese weón fue y le quitó a otra persona inocente, ¿no? O sea, nadie se preocupa de la persona inocente, pero curiosamente los suros están preocupados de los weones que están encerrados, que es justamente a cuántas personas han matado, o sea, qué otras cosas terribles le han hecho. Es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Exacto. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado. Y ahí nos reclaman. Y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Claro. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ella, no ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los meta en la cárcel porque y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que lo que se merece. Estas personas que tienen son las consecuencias que ellos mismos se buscaron justamente al ir y vulnerar los derechos humanos a una persona totalmente inocente. Derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera. Pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Y yo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos. ¿Qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Es que lamentable. Entonces, lo que está sucediendo es que, tremenda respuesta. Todos los criminales tienen derechos humanos. Pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes. Contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban Exacto, porque antes de Bukele, o sea, del Salvador, mucho mediáticamente o
tanta importancia, sobre todo con este tema de los derechos humanos, no se le daba, o sea, no se hablaba de El Salvador con respecto a esto, no se preocupaba y no había este tema de conversación y de hecho no era ni siquiera reconocido. A día de hoy es reconocido, ¿por qué? Porque es uno de los países más seguros del mundo, ¿por qué? Porque ha hecho justamente todo este trabajo que en otras partes como que no se atreven a hacerlo, básicamente, y por eso es que la gente le aplaude y estaría de acuerdo con que cada país suyo tuviese un Bukele también. Y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Así es. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no. Los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Los zurdos enfermos están en todos lados, así que sí, en todos lados. Chile, Lo ¿no? Que mismo. solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás Sí, de estas ONGs y enfermizo. organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Wow. Y todos están en programas de reforma. Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos. Porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse. Creemos en que se puede reformar. Y alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede Y eso no lo comenta. reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, incluso ustedes ven las cifras. Por ejemplo, cifras de personas que han muerto en las cárceles en El Salvador es mucho menor a la que han muerto en las cárceles de casi toda Latinoamérica, creo que incluyendo Chile. Mira. Porcentualmente, pues. Incluso algo que, pues, no, tal vez no debería ser así, pero es la realidad. El porcentaje de presos en El Salvador que muere es menor al porcentaje de personas libres que mueren, por razones naturales. Wow. ¿Por qué está pasando eso? No sé, creo que porque hay más rigurosidad en los chequeos médicos dentro de la cárcel que afuera, ¿verdad? La gente afuera a veces no va al médico, no se chequea. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, se vieron que no hay señal, es imposible. Primero, es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro. Me parece Está totalmente increíble, bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen, como pasa en otros países. No permite que desde ahí se ordenen asesinatos, como pasa en otros países. No permite que hayan fiestas, como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos a YouTube desde la cárcel. O sea, los pandilleros tenían la fiesta con prostitutas y luego ellos subían el video a YouTube para que los demás vieran su fiesta. Y ahí están todos los videos en YouTube, creo. Sí, ¿cuál es la necesidad de tenerlo encerrado, weón? Hacían fiestas, hacían todas una vida normal, como si estuviesen afuera. O sea, ¿para qué están encerrados entonces? No los ha bajado YouTube, ahí están. Qué bueno que queden ahí para que la gente vea lo que pasaba antes aquí. Dios mío. Y ahora pues eso no pasa, no hay ni prostitutas, ni cámaras, ni mucho menos internet para subir videos a YouTube. Wow, Entonces, increíble. creo que tenemos un buen sistema penitenciario, ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo, lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de Todo amplitud. esto es la Tal respuesta. vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad uno, pero sí como una realidad, los derechos humanos de los delincuentes, los tienen y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente honrada. Perfecto, increíble, tremenda respuesta. Finaliza Canal 21. Buenas tardes. Presidente Castro, usted mencionaba de que la criminalidad no es igual en Chile, pero ¿qué modelos entonces podría replicar de El Salvador para poder solventar este problema en su país? Y, presidente Bukele, usted lo mencionaba, diversos señalamientos por parte de organismos, pero ahora, ¿cuál es el posicionamiento de El Salvador teniendo en cuenta que está siendo visitado por diversos gobiernos para poder evaluar y verificar estas medidas? Gracias. Bueno, en primer lugar, pudimos conocer la realidad penitenciaria de El Salvador hace poco más de un año. Nos sorprende que se mantenga el orden, la limpieza en el centro penal que conocimos. Alguien me contaba que a pesar de la dureza del régimen penal, no sintió angustia. Porque cuando uno entra a una cárcel en Chile, siente angustia, porque hay olor a cárcel, hay sensación de temor en los internos, porque en las noches son violentados en sus derechos personales. Si no pagan, pueden ser violados. No hay respeto de los derechos humanos básicos en algunos penales en Chile.
Tenemos centros de educación y trabajo, pero en un porcentaje muy menor a lo que deberíamos tener para lograr la rehabilitación. Este sistema también conversa con otros sistemas, como por ejemplo el sistema italiano, que aplica el 41 bis. Puede conversar perfectamente con el sistema australiano, donde usted ve que los funcionarios no están siempre en las mismas unidades carcelarias, en el mismo módulo, para que no se produzca una conversación inapropiada entre el interno y el funcionario. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de conocer distintos sistemas penales. ¿Se requieren modificaciones en Chile? Sí, porque en Chile, lamentablemente, desde algunos centros penales se organiza el crimen organizado. No tenemos el bloqueo de señal que existe aquí en el Centro de Alta Seguridad. Tenemos que aspirar a eso. No tenemos a nuestros funcionarios debidamente resguardados. Ya han habido funcionarios de Gendarmería que han sido amenazados en sus hogares. Y eso, claro, ¿cómo usted va a cumplir su función si sabe que el crimen organizado... Espera, perdón, pausa. En la entrevista que vimos el otro día con Digref, en el que entrevistaban a Bukele, dijo que ¿cómo se llama? De terminar con el tema de las señales en las cárceles, les tomó como 3 meses. ¿De poder implementarse aquí? Yo creo que se puede implementar perfectamente y tardaría, según Bukele, 3 meses. Así que... Va a llegar a su hogar y le deja una corona de flores de un difunto, con el nombre de sus hijos, con el nombre de su esposa. Bueno, todo eso hay que enfrentarlo y hay que ser muy claro y convincente en la manera que lo vamos a hacer. ¿Tenemos que hacer modificaciones legales? Sí, y eso va a depender del Poder Legislativo que nos acompaña en estas modificaciones. Hay que hacer modificaciones al régimen penitenciario, porque aquí veíamos el tema de las visitas, de las encomiendas. En Chile hay internos que cocinan su propia comida. ¿Por qué? No usan uniforme. ¿Por qué? Aquí, bien lo señalaba el presidente Bukele, los internos tienen su uniforme, se les hace control médico. En Chile no se hace un control médico semanal de presión, no se le entregan los fármacos adecuados a una enfermedad crónica. Bueno, ustedes pudieron apreciar también, y yo le agradezco, que abran las puertas del Centro Penitenciario SECOT a los medios de comunicación. Si hubiera algo que ocultar, no podrían entrar. Si hubiera algo que ocultar, no estarían las filmaciones. Porque si alguien quiere reivindicar algo, por último podría gritar la vez que entró la primera cámara, y no lo hizo. Porque claramente las celdas de castigo casi no son utilizadas, porque las personas entendieron que habían cometido crímenes gravísimos y tenían que cumplir con una condena que se les aplica. En Chile hay un dicho que hoy día no se cumple: el que la hace la paga. Y en todo el ámbito criminal chileno anterior al crimen organizado que llegó a Chile, habían ciertos códigos entre los delincuentes, la ciudadanía, que se rompieron cuando llegaron los carteles de droga, cuando llegó el crimen organizado del Tren de Aragua. El valor de la vida hoy día en Chile es $100, $500, $1000, pero tiene un precio muy bajo. No se respeta nada por parte de estos criminales. Por lo tanto, vamos a tener que hacer modificaciones, sí. Vamos a tomar algunos ejemplos de El Salvador, pero también ejemplos de otras naciones. Creo que el hecho que tengamos no solo visitas, sino colaboraciones en temas de seguridad con otros países, pues hay que acotar 2 cosas. Una ya la dije, pero solo para que no quede fuera la pregunta. Todos los países son distintos, con realidades distintas, con institucionalidades distintas. La institucionalidad de Chile tiene mucho prestigio internacional. Creo que es importante, me imagino, para Chile cuidar eso. Hay realidades distintas en los países y cada plan en cada país pues debe estar adecuado a su realidad y también al tamaño del problema. El tamaño del problema de El Salvador no lo ha tenido nadie, porque nosotros éramos el país más inseguro del mundo, y si nosotros vemos Haití ahorita es la mitad de inseguro de lo que era El Salvador en el 2015. Solo para que ustedes, imagínense lo que ustedes harían en Haití para arreglarlo y piensen que El Salvador era 2 veces eso, para que entiendan la magnitud del problema y la magnitud de la solución. Chile no es Haití, ni mucho menos el doble de peligroso de Haití como éramos nosotros. Bueno, entonces las cosas cambian muchísimo. Pero hay cosas obvias como la corrupción judicial, como el sistema penitenciario que no tenga control, etcétera, donde pues si falla en un país y no falla en el otro, pues se pueden aplicar estas cosas para que no falle en este. Y ya cada gobierno y cada nación verá cómo lo hace. Y con Costa Rica, por ejemplo, tenemos una colaboración muy estrecha para su plan de seguridad y el sistema. Hace un par de semanas estuvimos en Costa Rica poniendo la primera piedra del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado, CACO. Es básicamente una cárcel inspirada en el SECOT de El Salvador. El problema de Costa Rica es diferente al de El Salvador. Costa Rica nunca ha sido el país más inseguro del mundo, ni mucho menos, ni por cerca, como sí fuimos nosotros, y el problema, por ende, es más pequeño, con medidas más suaves, pero sí tiene problemas y quieren resolverlos. Y ellos se han inspirado en algunas cosas nuestras para hacerlo. Entonces, cada país que nos pide ayuda o que nos pide conocer o que nos pide ver, observar, ver qué pueden tomar en cuenta o no, nosotros estamos abiertos para hacerlo, así como en otras veces muchos países nos han ayudado. Somos un país pequeño y somos un país que
lo poco que tenemos para apoyar lo vamos a ofrecer y se lo vamos a dar a nuestros amigos. Y consideramos al presidente Castro un amigo y pues nuestras puertas están abiertas para todo lo que ustedes quieran observar, conocer, aprender o no, tomar en cuenta o no. Y al final estoy seguro de que ustedes, los chilenos, encontrarán las soluciones a los problemas de Chile. Esperemos. Muchas gracias. Termina el espacio de preguntas y en estos momentos nos ponemos de pie para presenciar el retiro del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, y del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Eso fue todo, básicamente, ¿no? Perfecto. Ay. Mónica, mira, hace tan solo algunos minutos se fue el presidente electo del Centro de Confinamiento del Terrorismo y les quiero decir lo que vimos, que es realmente impactante y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se vive acá, esta dualidad que hay. Tú entramos a uno de los 8 pabellones. Cada pabellón tiene 36 celdas. En cada celda hay cerca de 80 personas que pasan a este pabellón. Todos los ojos de ellos están encima tuyo, encima del presidente electo en este caso. Ok, pero llorar porque, wow, Dios mío, ¿cómo lo tratan así? ¿O se puso a llorar porque le dio miedo que la estaban mirando todos estos criminales? Y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad, o sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. Y me parece perfecto. Ellos se lo buscaron. Me parece increíble que paguen una pena, unas consecuencias que sean así de graves. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es muy grave. Y básicamente es lo que se buscaron. Así que me parece perfecto. Ojalá fuese así en todos lados. Imagínate si en todos los países se cumpliese así las consecuencias de los crímenes que comete, bueno. O sea, sería increíble, bueno. Prácticamente terminaríamos viviendo en un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque los crímenes bajarían a unos niveles que sería bien raro que ocurriese un crimen de esa magnitud. Básicamente, si en todos los países se cumpliese la pena, así como en el Secot, en El Salvador, los delincuentes se lo pensarían más de 2 veces para volver a cometer algo así. Periodistas hueones de Canal 13 y Televisión preguntaron puras hueá a Bukele de los derechos humanos delincuentes, las mismas que lloraban por los presos del Secot. Mira, de hecho subieron un video, así es el centro de confinamiento del terrorismo. ¿Cómo están? Estamos acá ya en el centro Lloran, de a ver, lloran. confinamiento del terrorismo y les quiero mostrar la siguiente imagen. Tanquetas de militares, soldados armados resguardando este lugar que tiene más de 19 puntos de vigilancia. Ok, nunca se puso a llorar. Yo creo que simplemente eso era para seguir con este pensamiento, esta ideología. Wow, qué terrible, Bukele, un dictador. Mira, aquí está la imagen de José Antonio Kast en el Secot. Aquí la tenemos. Pero bueno, sí, básicamente eso fue la visita de Kast a El Salvador. Y sí, qué curioso también, como no, también tienen que destacar estos periodistas surdeques, tienen que destacar con estas preguntas. Hueona. Es increíble, bueno, o sea, está ahí ya al nivel de hacerle preguntas no solamente al presidente electo ahora José Antonio Kast, sino que está ahí con probablemente uno de los presidentes más que siempre se mencionan en la actualidad, uno de los presidentes más reconocidos a día de hoy, y va y preguntáis la misma weá de siempre que siempre se le ha criticado. Bueno, o sea, es absurdo. Pero bueno, qué sorpresa, ¿no? Un periodista absurdo. Wow, qué nivel de periodismo. O sea, ya estábamos acostumbrados con esto. Así que sí, bueno, simplemente era eso. Simplemente quería comentar y hablar un poquito de todo esto. Y ya está. Nos vemos. Que Dios los bendiga.